Rusia actualmente está involucrada en agresión contra Ucrania, con repercusiones que se sienten no solo en Ucrania sino en toda Europa y Occidente. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania, entre 10.000 a 16.000 civiles han sido asesinados por bombas de racimo rusas y aproximadamente 444.000 soldados ucranianos han perecido. Pero posiblemente el número verdadero sea bastante más alto, oculto por el desorden bélico. Hasta ahora, en 2023, de un total de 41 millones, 8 millones de personas se han desplazado internamente, mientras que 8.2 millones han huido del país, llevando a Europa a su mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, avivando recuerdos de la última vez que un país europeo había sido atacado. El conflicto entre Rusia y Ucrania es la pesadilla del Occidente, y los últimos datos son nefastos para el futuro ucraniano. Sin embargo, el problema es que la guerra en Ucrania no solo definirá el futuro de un país en medio de la crisis. Sus resultados determinarán el destino de Europa Oriental y, eventualmente, de Europa Central. Mientras Ucrania sigue en crisis, ¿cuál ha sido la reacción de Europa ante el efecto dominó de este conflicto? O más precisamente, ¿cómo se ha comportado Francia desde que se disparó el primer tiro? Verás, con una capacidad nuclear respaldada por el ejército más grande y poderoso de la Unión Europea, ayudada por una industria de defensa de última generación, un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y un pacto de seguridad sin tonterías con el Reino Unido, Francia no es un contendiente de peso pluma y su voz tiene mucho peso en la defensa europea. Sin embargo, Europa y sus aliados han estado particularmente decepcionados con el enfoque indeciso de Francia ante la creciente beligerancia rusa desde 2014 y sus travesuras en Crimea. Pero las cosas están cambiando, y la declaración de Macron, en una conferencia de prensa, el 26 de febrero, de que Francia contribuiría y apoyaría el despliegue de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania, ha levantado muchas cejas. ¿Qué novedades hay en la cocina francesa y por qué el vegano francés se ha vuelto carnívoro recientemente? Analicemos esta situación a detalle para comprender el cambio. La conexión francesa. La política exterior de Francia en relación con Europa está experimentando un cambio extremo. El enfoque duro como las uñas que ha adoptado su presidente Emmanuel Macron es muy distinto a la política de apaciguamiento que Occidente siempre ha acusado a Francia de seguir. Y en verdad, Occidente tenía razón. Verás, Francia nunca ha sido fanática de que la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte jueguen duro en Europa del Este para traerla bajo su influencia. Anteriormente ha argumentado que la intromisión en los países de Europa del Este destruiría el frágil equilibrio de poder allí y haría que la región sea volátil debido a la reacción de Rusia. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió. Estaba tan invertido en su política de guantes de niño que bloqueó la membresía inmediata de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2008 en colusión con Alemania. París había soñado sinceramente con ver el día en que Rusia y sus vecinos occidentales enterrarían el hacha, y Europa Occidental construiría una relación viable con Moscú para suavizar las cosas. Macron intentó atraer a Rusia para asegurar su cooperación en temas clave, mediante la iniciativa Bresson de 2019, similar a los acercamientos de Nixon a China en los 70 para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Macron quería prevenir que Rusia se acercara a China, convirtiéndola en mejor amiga de Europa e invitándola a unirse a la nueva estructura de seguridad europea. La hoja de ruta de seguridad constaba de 5 puntos. Desarme, diálogo de seguridad, gestión de crisis, fomento de valores comunes y proyectos comunes. El objetivo era mejorar la integración europea y euroasiática, asegurando las fronteras de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea, prometiendo un arreglo más productivo con la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, y facilitando la gestión de conflictos regionales, incluyendo el de Ucrania. Estas promesas podrían haber tentado a Rusia, pero no agradaron a Washington, que prefería una estrategia más contundente. Hablando de eso, ¿quién podría olvidar la mordaz evaluación de Macron sobre la muerte cerebral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en The Economist? Era obvio que Francia se resistiría a adoptar una postura más hostil hacia Rusia y tomaría medidas más concretas para defender a Ucrania. Fiel a su estilo, mientras otros estados europeos adoptaban posiciones defensivas en el frente oriental del tablero geoestratégico europeo, Francia adoptó una postura no tan sorprendente. Un enfoque maternal, recibiendo solo una leve reprimenda por su comportamiento imprudente. Sin embargo, recientemente ha cambiado su tono por completo, convirtiéndose en un nuevo e inesperado defensor del flanco oriental de Europa.
Ahora, Francia está apoyando la membresía de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ha adoptado la ampliación de la Unión Europea al incorporar a Ucrania y Moldavia en su seno. Ha llegado a firmar un acuerdo de seguridad y una asociación de defensa con Ucrania, además de un acuerdo de armas con Armenia. Francia es la fuerza detrás de la creación de la Comunidad Política Europea, que es una nueva organización europea establecida para mejorar la cooperación entre las naciones europeas democráticas en los campos de la seguridad, la energía y la libre circulación de personas, y señaladamente no ha invitado a Rusia a la fiesta del vecindario. Macron también ha ofrecido abrir la política exterior y de seguridad común a países que han abandonado la UE, a Ucrania y a los estados de los Balcanes occidentales que buscan unirse a la UE. Todas estas acciones están acompañadas de un lenguaje agresivo en varias plataformas. Ese cambio se hizo evidente en junio de 2023 en una conferencia en Bratislava, donde el presidente francés admitió que los países de Europa Central habían acertado en su evaluación de los planes rusos y que su política de diálogo con Rusia había fracasado. Esta aceptación precedió al primer disparo retórico, el 26 de febrero de 2024, seguido de cerca por una andanada de fuego vocal dirigido a Rusia. El 5 de marzo, el presidente Emmanuel Macron reiteró su apoyo para enviar tropas terrestres occidentales a Ucrania durante una visita a la República Checa. Lituania, Estonia y Canadá han apoyado las opiniones de Macron, mientras que Alemania, Estados Unidos, Polonia y el Reino Unido han descartado esa posibilidad. No terminó ahí. Mientras hablaba en Praga, Macron declaró que los europeos no pueden ser cobardes al enfrentarse a Moscú. Durante una reunión con líderes parlamentarios el 7 de marzo de 2024 en París, Macron declaró que si Rusia intentaba romper el frente, Francia no observaría ninguna línea roja en la defensa de Ucrania. Entonces, ¿por qué Francia ha escalado la hostilidad tan repentinamente? Hay un método en la locura, y todas las razones nos dicen que Macron no está loco en absoluto. Sus motivos podrían ser regionales e internacionales, pero se relacionan con los intereses franceses. Ucrania es el primer dominó. En el ámbito regional, Ucrania está perdiendo la guerra y las apuestas aumentan, pero el apoyo de sus aliados occidentales es poco confiable. Solo mira lo que pasó recientemente en Avdiivka. Incluso cuando Rusia estaba haciendo un gran intento para capturar la ciudad de primera línea de Avdiivka en febrero, y la tenía rodeada por 3 lados con 50.000 soldados. Las fuerzas ucranianas intentaban defender el fuerte con un arsenal de armas menguante, reservándolas para la inminente batalla. Ucrania depende en gran medida de Occidente, predominantemente del apoyo de los Estados Unidos, para equipar a sus fuerzas agotadas por la guerra con la munición necesaria para resistir una ofensiva rusa. Suministros de los que está críticamente escaso, incluso cuando la frontera se estaba calentando y la situación era grave. Un proyecto de ley de ayuda esencial por $61.000 millones aún languidecía en el Congreso de Estados Unidos en 1900, la Cámara de Representantes, mientras los republicanos trataban de mantenerlo en oposición. Mientras tanto, el día D ha llegado y pasado en Avdiivka. El 17 de febrero de 2024, Avdiivka fue perdida ante los rusos. Descrito como una puerta de entrada a Donetsk cercano, la cifra de 17.000 muertos combinada con la pérdida de 400 tanques en la batalla, hacen de esto una victoria pírrica para Rusia, ya que la pérdida es mayor a la que enfrentó en los 10 años de guerra en Afganistán. Las cosas están tan mal que un bloguero militar ruso pro-guerra se suicidó después de criticar a los generales rusos por su estrategia de guerra. Esto también muestra cuán determinada está la máquina de guerra rusa para someter a Ucrania, y parece que podría lograrlo. Para el liderazgo ruso, todo valía la pena, ya que Avdiivka es clave para acceder al resto de Ucrania. Su caída marca la mayor victoria para Rusia en el frente de más de 620 millas desde la caída de Bakhmut en mayo de 2023. Bakhmut sigue siendo una zona caliente en el frente, junto con las áreas alrededor de Robotnia y Krinky en el sur. Las aldeas de Robotnia y Derbova en Zaporizhia están bajo un fuerte ataque, una zona donde Ucrania había tenido éxito durante su contraofensiva en 2023, cortando las líneas de suministro rusas. Pero Rusia ha revertido esa victoria al recuperar algo de territorio en la orilla oriental del río Dnieper, alrededor del pueblo de Krinky, a unos 19 millas de la ciudad de Kherson. Con la guerra en Ucrania en un punto decisivo, Francia se percata de que una derrota ucraniana podría causar que otras naciones de Europa del Este caigan también. Una vez terminado con Ucrania, una Rusia envalentonada pondría su mira en pastos más nuevos y desataría toda la fuerza de su poder en Moldavia, el Cáucaso Sur y el Sahel. A pesar de las dudas, la posibilidad de una derrota ucraniana se ha vuelto un tema común.
con el excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas del Reino Unido, el general Sir Richard Barents, reconociéndolo como una posibilidad en 2024. Se le unen voces como la del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, quien ha dicho que Ucrania tendrá que negociar con Rusia para poner fin a la guerra. Varios factores favorecen a Rusia, lo que sugiere que sobrevivirá y superará en armamento a Ucrania en esta guerra. En primer lugar, las sanciones no han hecho mella en la economía rusa, con países como India aún haciendo negocios con Rusia. Su economía se ha adaptado a sus necesidades. La industria de defensa rusa ha abastecido eficazmente de municiones a sus fuerzas, mientras que Europa no ha podido hacer lo mismo con Ucrania. Las necesidades rusas de armas han sido cubiertas con entregas de tecnología de doble uso de Irán y Corea del Norte. Entretanto, China ha cubierto su demanda de componentes eléctricos y maquinaria para producir armamento. Esto ha permitido al Kremlin mantener la presión sobre las tropas ucranianas en el frente, especialmente en el Donbass en el este, donde las fuerzas rusas han intensificado la presión recientemente. Las tropas rusas están acumuladas en la frontera con Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está bajo asedio por 100.000 a 120.000 tropas rusas, lo que lleva a evacuaciones obligatorias de 3 distritos en la región. Europa sabe que a Ucrania se le agota el tiempo, dejándole escasas alternativas. Cambio de geopolítica en Europa. Sin duda, el debacle ruso-ucraniano ha inclinado el equilibrio interno de poder en Europa. En el pasado, el frente oriental de Francia era más tranquilo que el sur. Ahora, la mayor amenaza proviene de su vecino inmediato del este, invirtiendo esa realidad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se ha vuelto su guardaespaldas predilecto. La oveja negra de la región, Polonia, se ha convertido en el estado de primera línea favorito de todos los tiempos en la guerra, dejando atrás a Francia y Alemania. En los últimos años, la imagen de Francia y Alemania ha sufrido un golpe severo. Su política hacia Ucrania los hace parecer débiles, pero Francia está intentando con fuerza deshacerse de esa imagen y dejarla atrás. Temporada de elecciones en los Estados Unidos. La política interna estadounidense tampoco está ayudando. Es muy posible que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos, un presidente que famosamente denunció a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como obsoleta y ha aumentado el malestar en la mayoría de los círculos europeos. Algunas de las retóricas de Trump en la campaña electoral han sido especialmente mordaces. Toma esta pepita de oro de sabiduría, por ejemplo, en un evento en Carolina del Sur, declaró que alentaría a los rusos a hacer lo que diablos quieran con cualquier miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que no cumpla con las pautas de gasto. Esto, combinado con el tiempo que el proyecto de ley de ayuda a Ucrania ha sido bloqueado por los republicanos en la Cámara de Representantes, ha aumentado los recelos de Europa sobre la disposición de la próxima administración estadounidense a darle a Europa un pase libre. En esta situación, Macron busca materializar su idea de la autonomía estratégica europea frente a Washington y probar definitivamente que Europa puede apoyar a Kiev sin Estados Unidos, con Francia liderando. Así, los espectaculares fuegos artificiales el 26 de febrero, mientras Macron arrebataba el volante a sus homólogos europeos con su declaración que nos lleva a la fricción regional entre los campeones de peso pesado de Europa, Francia, tira y afloja entre Alemania y sus vecinos. Está claro que al canciller alemán, Scholz, y a Macron les está costando llevarse bien entre ellos, o al menos eso es lo que le parece a Francia. Alemania y Ucrania parecen irritarse mutuamente, lo que se manifiesta en la negativa de Alemania a enviar sus misiles Taurus de largo alcance, a pesar de que Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos han proporcionado misiles similares. Varios políticos y diplomáticos alemanes han criticado a Francia por su ayuda militar relativamente ligera en comparación con lo que Alemania ha enviado. Esta guerra de palabras ha molestado a Francia hasta el límite, quien ha devuelto el golpe a Alemania con creces. Pero los nuevos eventos en la política interna de Francia nos revelarán este enigma envuelto en un misterio dentro de otro enigma. Francia es lo primero. Dicen que el dinero hace girar al mundo, pero para Francia es África. Aunque las ambiciones napoleónicas de liderazgo podrían influir, las razones del espectacular cambio de política rusa de Macron se encuentran más cerca de África, su segundo hogar. Desde ocupante colonial hasta imperialista benevolente, Francia disfrutó de su relación como benefactor dominante en los estados africanos, que obtuvieron su libertad de ella no hace mucho tiempo. Después de gobernar directamente la mayor parte del empobrecido continente durante décadas, De Gaulle pudo ver en la década de 1960 que Francia no podría retener sus territorios coloniales.
Comenzó el trabajo de Jacques Fourquier, asesor del presidente, que obligó a 14 naciones africanas a formar un bloque de poder neocolonial llamado Francia-África, por las buenas o por las malas, abarcando más de un cuarto de África, extendiéndose más de 3.000 millas desde Senegal, en la costa atlántica, hasta Chad, en el centro del continente. Foucault utilizó todos los medios disponibles, de los cuales tenía muchos, siendo el padre del servicio secreto francés, para vincular a los nuevos estados en acuerdos de defensa que otorgaban a Francia acceso militar a la región. Simultáneamente, maniobró con destreza a los países para que firmaran tratados destinados a asegurar materiales estratégicos, como cobalto, cobre, petróleo y uranio, además de vincular su moneda al franco francés, controlando así sus economías. Así fue como Francia pudo ejercer un control estricto sobre África Occidental y el Sahel. Por supuesto, alrededor de 30 intervenciones militares directas francesas entre 1964 y 1995 también ayudaron. Al brindar apoyo militar a sus regímenes favoritos en África, Francia ha disfrutado de una gran cantidad de influencia, proyectando y protegiendo sus intereses donde y cuando sea necesario. El programa Reforzamiento de las Capacidades Africanas de Mantenimiento de la Paz, una iniciativa de capacitación establecida a finales de los 90 por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, busca reforzar las capacidades de mantenimiento de la paz en África. Pero en realidad, le permite a Francia tener mucha influencia sobre los regímenes africanos. Con múltiples proyectos emprendidos, como el de Senegal, supervisa la capacitación en todos los 15 miembros del Bloque Regional de África Occidental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, incluyendo a su vecino, Mauritania. Miles de tropas francesas están desplegadas en 7 naciones africanas. Chad tiene una fuerza francesa de 1.000 tropas, con más bases en la capital en N'Djamena, Abidjan en el este, y un destacamento en Faya en el norte. Djibouti alberga el mayor contingente de 1.500 soldados. Los elementos franceses en Gabón, o elementos franceses en Gabón, incluyen una unidad terrestre, ubicada cerca en el campamento Chat de Gou en la capital, Libreville, y una unidad aérea en la cercana base aérea de Guipedú, con un total de 350 personal. Costa de Marfil otorga a Francia el control operativo desde su base de operaciones avanzada, como parte de una asociación defensiva establecida en 2014. Cerca de 950 soldados han sido desplegados allí como parte de la Operación Le Corne, una fuerza de paz francesa establecida tras la Guerra Civil de 2002, que continúa hasta hoy. Senegal tiene un contingente de casi 400 tropas, llamado los Elementos Franceses de Senegal, basado en 2 campamentos en la capital, Dakar. Supuestamente para entrenamiento, se permite que la Escuela de Fuerzas Especiales use el aeropuerto militar de la ciudad, con la facilidad de una estación de radio de alta frecuencia en Dakar en Rufisque. ¿Y quién podría olvidar a Níger, con la impresionante cifra de 1.300 a 1.500 soldados franceses desplegados, junto con aviones de combate y drones para operaciones antiterroristas, ahora perdidos ante la influencia rusa después del golpe de julio? Ese golpe es indicativo de una fuerte marea de sentimiento antifrancés creciendo en África, pero Francia aún sabe que todo es culpa de Rusia y que esta marea no está disminuyendo. En agosto de 2022, los golpes en Mali hicieron que el nuevo régimen expulsara a 2.400 soldados franceses estacionados allí, quienes se retiraron a Níger, el país vecino. En septiembre de 2023, Francia sufrió otro gran golpe cuando Macron se vio obligado a retirar completamente sus tropas y a su embajador de Níger. Tras la salida del último soldado francés de Níger, el nuevo liderazgo militar cerró su espacio aéreo a Francia y contactó al grupo Wagner para solicitar apoyo, agravando la situación. El público acogió el golpe con multitudes vitoreando, agitando y vistiendo banderas rusas. Justo cuando los soldados franceses se retiraban de Mali por orden de su líder Bamako, surgieron las frescas huellas del grupo mercenario ruso Wagner, que parecían ser su nuevo aliado. El mismo patrón ha surgido en todas las áreas sembradas fuera de la influencia francesa. Francia tuvo que abandonar Burkina Faso en febrero de 2023, marcando su tercera pérdida en el continente, a la que siguió de cerca la República Centroafricana. No pasó desapercibido que el nuevo gobierno en Burkina Faso declaró rápidamente una nueva asociación estratégica con Rusia. Estos golpes militares prorrusos en Mali, Burkina Faso y Níger han perturbado el orden establecido, amenazando seriamente los activos africanos de Francia en el proceso. Desde el 2014, Francia ha desplegado unos 5.000 soldados para la Operación Barkhane, en colaboración con 6 naciones de la región del Sahel, en África, contra los actores del Estado Islámico, los cuales tuvo que retirar.
Las pérdidas francesas en la región del Sahel son directamente una consecuencia de Rusia, mostrando su poder y expandiendo su influencia diplomática en la región con el arma favorita de Putin, el Grupo Wagner. El Grupo Wagner, o Compañía Militar Privada Wagner, es una compañía militar privada rusa financiada por el gobierno, liderada por Yevgeny Prigozhin, un aliado cercano de Putin, hasta su muerte en 2023. Este grupo es una extensión del poder ruso cuando Putin quiere establecer su presencia en un área. Rusia también está librando una guerra de información sofisticada y coordinada, dirigiéndose a Francia y sus aliados en el continente, avivando la indignación pública contra su antiguo amo colonial. La campaña de desinformación de Rusia pinta a Francia como una fuerza imperial, con Rusia como el liberador final de la dominación francesa. Y parece estar funcionando. Una red informal de granjas de trolls, producciones cinematográficas, cuentas falsas en redes sociales, influencers africanos prorrusos y vínculos con medios locales se usan para promover su agenda, relacionada nuevamente con el Grupo Wagner. El Grupo Wagner ha logrado rápidos avances en territorio africano. Realizan operaciones rentables en la zona, como la explotación de minas de oro clandestinas en Sudán. Y se han hecho cargo de la operación de la mina de oro más grande de la República Centroafricana, con ganancias esperadas de 100 millones anualmente. Está disfrutando de un acceso sin restricciones a operaciones lucrativas, ganando $200 millones desde 2021, al proporcionar seguridad para Mali contra los rebeldes islamistas. Es evidente que Francia está perdiendo la guerra por los corazones y mentes del pueblo africano, y los recientes golpes de Estado en el continente han favorecido a Rusia en los últimos 2 años. No obstante, la desafricanización de Francia es parte de una estrategia brillante de Rusia, y la organización del Tratado del Atlántico Norte fue tomada por sorpresa. En retrospectiva, todo inició en la década de los 90. A medida que la organización del Tratado del Atlántico Norte se acercaba a la frontera occidental de Rusia, Moscú reaccionó insidiosamente asegurando aliados en Asia Central, lanzando un movimiento de flanqueo a través de 2 continentes antes de la invasión a Ucrania, en 2022. El primer impulso de este movimiento se dio en 2015 cuando Moscú saltó sobre la barrera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Turquía y abrió una enorme base aérea en Latakia, norte de Siria. Utilizó la misma maniobra en 2021, saltando sobre un aliado americano, Israel, al suministrar a Egipto 2 docenas de sus avanzados cazas Sukhoi 35, poniendo a sus pilotos a la par con los israelíes, pilotando avanzados cazas F-35 de Estados Unidos, que Washington había rechazado proveer a El Cairo. Ha estado cortejando al príncipe saudí Mohammed bin Salman para extender su influencia más al sur. El uso de Rusia del Grupo Wagner para extender la influencia rusa a través del Sahel fue lo último en esa maniobra. Si Moscú no es disuadido, habrá flanqueado con éxito a Europa y, por extensión, a Estados Unidos, formando un arco geopolítico de influencia, barriendo hacia el sur a través del Medio Oriente y extendiéndose hacia el oeste a través de todo el Sahel, que se extiende desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. El éxito de esta estrategia dependía del fin de la influencia francesa en África, cambiando viejas amistades en nuevas rivalidades. El momento del cambio radical en la política exterior de Francia desde Rusia es demasiado fantástico para ignorarlo. Aunque Francia perdió sus territorios africanos de influencia en los últimos 2 años, el juego casi se definió una década antes. En un momento, gobernó sobre un cuarto del segundo continente más grande en el planeta azul. Ahora ha perdido todo eso en menos de un año, todo debido a un hombre, Putin. Las declaraciones beligerantes de Macron son los estertores de un rey destronado, y está claro que las palabras probablemente no harán mucha diferencia. Ahora revisa. ¿Podría la alianza de China, Rusia, Corea del Norte e Irán destruir la organización del Tratado del Atlántico Norte? O mira este video en su lugar.